ahí estábamos escuchando tanto la disertación de Aníbal como el resto de los participantes y por supuesto que tenemos más preguntas para Aldo, para Aníbal, para Horacio. Vamos a empezar con Aníbal, que habló sobre los sistemas electrónicos para una ganadería de precisión y la importancia para el manejo y la trazabilidad animal. Llegaron muchas, Aníbal, pero hemos seleccionado dos. La primera dice: hoy es accesible comprar caravana electrónica y el lector, pero ¿qué provecho inicial podemos darle a esa primera inversión en un sistema extensivo? Hola, ¿me están escuchando? Sí. Sí. Bien. Bueno, la verdad que esa es la primera pregunta que todos nos hacemos. O sea, hoy es bastante accesible acceder al sistema de caravana electrónica y algún lector. Los primeros usos que le estamos dando son internos, o sea, para empezar a conocer el sistema y empezar a calificar individualmente el seguimiento de los animales jóvenes, de vaquillonas, de terneras, digamos, y hembras sobre todo. Y el ternero, como recién se describía, por ejemplo, sigue una trayectoria de recría de diferentes etapas. Poder ver en esa masa, en esa cantidad de animales, la dispersión del crecimiento, es muy interesante. O sea, si uno puede llegar a asociar la caravana electrónica con una pesada de cierta rutina, por ejemplo, cada 2 meses o al mes de destete y luego a los 2 meses siguientes, empieza a encontrarse con cosas muy interesantes. Esa dispersión de la que yo hablé, a veces uno la detecta tempranamente. En ese promedio de los 450 gramos de que recién se hablaba, 400 o 500 gramos de recría, seguro que en ese promedio hay animales de 200, de 300, de menos incluso, y hay animales de 500, 600 o hasta 700 gramos por día de aumento. Son animales distintos. Uno puede allí reagrupar, puede pensar en cómo va a reordenar esa recría luego en las etapas siguientes. Se habló de la terminación. No es lo mismo detectar tempranamente animales que aumentan aún en situaciones de recría temprana a 700 gramos versus aquellos que aumentaban a 300 o 250 gramos. Uno puede segmentar entonces la estrategia de engorde. Y eso no es menor en estos momentos donde el maíz y los momentos de los insumos caros. O sea, necesitamos encontrar los animales que convierten 6-1 o 5-1 y no los que convierten 10-1. Entonces, esos son los primeros usos que se están dando. Otros usos muy rápidos que se están dando es tratar de caravanear a las crías, vincularlo a las madres, sobre todo al parto, donde incluso hasta se puede leer la caravana de la madre, porque a veces en el momento del parto uno puede leer allí, o a los días de parto, leer la caravana materna y no caravanear la vaca, poder caravanear el ternero y saber de quién es hijo, empezar a caracterizar a través de ese comportamiento de los hijos a las madres. Esos son los usos que se están implementando. Hay algunos que están haciendo las cosas directamente desde la cría a la faena, o sea que van siguiendo todos los individuos. Estas son algunas explotaciones que incluso ya están hablando de producir su carne, ya están haciendo carne certificada con origen, con su propia marca, y buscando esos espacios de exportación, ¿no es cierto?, que se han enrarecido un poquito en los últimos tiempos con el problema de pandemia, en fin, pero han ido encontrando esos lugares. Entonces pueden agrupar animales por las capacidades de crecimiento. Los animales que se parezcan en tasa de crecimiento probablemente se parezcan también un poquito en el engrasamiento cuando estamos hablando de un biotipo más o menos definido. Entonces, eso permite ordenar y homogeneizar la carne allá al final, aunque no podamos mirarlo de adentro, como yo decía, podemos tener una sensación, una expectativa de cómo va a ser la terminación con esas detecciones tempranas del individuo y su aumento de peso. Ese es el primer uso de la trazabilidad de tipo electrónica, es una gestión hacia adentro tratando de entender el producto que vamos a producir. Genial. La segunda, para vos, Aníbal: hay campos en la Argentina, más allá de las cabañas, que han implementado sistemas como los que usted mencionó. ¿Ya lo están implementando? Sí. Hay mucho campo que está hablando como yo decía, no sé si muchos, pero unos cuantos han iniciado esto de incorporar. Yo podría mencionar desde acá de La Pampa, donde estoy yo, hasta campos justamente en Corrientes, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires. O sea, gente que está implementando este caravaneo electrónico para entender esto que yo decía, entender mejor su rodeo, entender mejor su vaca de cría, y va asociado a otra cosa. O sea, con tener la lectura de caravana no hago nada, tengo que tener una balanza,
o alguna otra cosa, para poder acoplar a ese dato. O sea, el compromiso ahí, además de la caravana, es qué voy a hacer con ese individuo. Voy a pesarlo, tengo que tener un plan de qué voy a hacer con eso, qué dato voy a cosechar. Y la otra cosa que no es menor y que estas empresas han entendido es que con este ejercicio se cosecha mucho dato. O sea, son muchos pesos, son muchas cosas de muchos animales. Hay que tener claro, uno va a ver cómo va a administrar esos datos, cómo los va a bajar del lector, cuál es la plataforma sobre la cual los analizo. Ya no alcanza un programita de cálculo, un programita de Excel cuando estoy manejando miles de datos. De ahí hay que tener en claro que ya no es una cosa sencilla de una calculadora, y tampoco es para que uno pueda en una libretita anotar cientos de datos y que queden tirados en un asiento de una camioneta. O sea, esto es para tener un plan hacia dónde voy con esto. Pero hay mucha gente realmente motivada con esto, porque está encontrando en lo que yo le llamo la variabilidad. Los invernadores, por ejemplo, están mirando esto para hacer un poquito de calificación de origen. O sea, no es lo mismo la performance de un ternero de un origen que otro, entonces tienen que mirarlo. Están tratando de hacer el seguimiento. Los filoteros, con todo el problema del costo de maíz, también quieren saber mucho sobre el origen de una tropa respecto de otra y tener esa dimensión, sobre todo el que compra la hacienda, el que compra la invernada para resguardarla, ¿no es cierto? El que vende alimentos es otra cosa. Pero sí hay muchos, y el desafío es cómo estas tecnologías se incorporan no solamente desde el sensor, que es la caravana, sino del instrumento de gestión. Porque casi que hay que empezar, en este caso, por ahí. Es decir, cuando yo tengo la balanza electrónica, tengo caravana, pero yo quiero saber para qué la estoy trayendo y cuál es el instrumento que la gestiona. En muchos casos la frustración está ahí. Si cuando yo cosecho de un montón de datos, no sé qué hacer con ellos, porque son miles de datos. Entonces, es clave pensar un poquito más allá de poner la caravana. Genial, Aníbal. Tenemos muchas preguntas que han quedado deberes para después de la jornada. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta para Aldo. Aldo, hemos seleccionado una de las muchas que llegaron, y la pregunta dice: ¿con qué criterio se trabaja los boyeros electrónicos en estas cañadas? Buen día, ¿qué tal? Sí, en realidad la pregunta fue sobre boyeros electrónicos. Sí, señor. ¿Sí? ¿Con qué criterios se trabajan los boyeros en estas cañadas? Ah, perfecto. Bueno, lo que se maneja como criterio es la disponibilidad de pasto, básicamente, y eso lo hacen ellos, lo van, ya los mismos operarios tienen formación como para ir trasladando el lote, y durante toda la jornada se estuvo hablando de la variabilidad que tienen estos ambientes en función a la oferta hídrica, básicamente. Entonces, ellos van viendo y van cambiando eso en función de la disponibilidad, en función del tiempo y en función del tipo climático. Así que podríamos decir que el factor decisivo es disponibilidad, y también ellos saben que a medida tienen una mirada un poco más lejos, que es también cuidar las especies más favorables, las más palatables, y evitar que los pajonales avancen, digamos, en este sistema. Sabemos que los años secos avanzan los pajonales y los años más húmedos retroceden, porque la paja amarilla es un pasto que no soporta mucha agua en mucho tiempo. Entonces, eso ellos lo van, cuando no hay agua, lo manejan con la presión de consumo del animal. Muchas gracias, Aldo. Pasamos ahora a la pregunta para Horacio. Horacio, usted habló y dijo que el encierra corral de novillos o novillitos para su terminación lo hacían, pero ¿en qué circunstancias lo realizan? Es la pregunta. Bueno, la circunstancia es que nosotros ahí decidimos en función a nuestra economía, o sea, nuestro financiero es el que nos hace, ¿no es cierto?, para no ir al banco. Entonces nosotros sabemos que podemos encerrar una jaula de ese novillo y disponer de dinero a los 60 días. Básicamente ese es el objetivo. Y bueno, y también buscando que el maíz esté en
en órbita del precio también, porque hay veces que decidimos vender invernada pesada y no damos de comer porque realmente sabemos que sacamos el mismo precio por un novillo gordo que con una invernada pesada. Así que eso lo decidimos, ¿no es cierto?, en función a básicamente a nuestro poder adquisitivo, nuestro financiero. Bien. Otra pregunta que es doble. Se hizo mucho énfasis en la recría de los terneros en el primer invierno. ¿Cuál es la meta de ganancia diaria en el establecimiento? Y por otra parte, algunas veces se ha recomendado una restricción alimentaria para lograr efecto compensatorio de peso. La pregunta es si en algún año se realizó en el establecimiento. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, ustedes saben que el crecimiento del animal es fundamental para todo esto, ¿no es cierto? Si nosotros, con los 400 o 500 gramos que ganamos, o sea que ponemos énfasis en ganar en el primer invierno, sabemos que ese animal lo estamos preparando como para una Fórmula 1. Entonces, realmente lo que nosotros buscamos es darle la mejor condición ese primer invierno para que tanto la ternera como el novillo después exprese realmente lo que venimos buscando en nuestra explotación. Seguramente que hay años que decidimos que no podemos dar de comer a todo el ternero, decidimos vender la cola y la cabeza, la cola y el cuerpo. ¿Por qué? Porque realmente no se puede sembrar los verdeos, porque no hay suficiente forraje y la suplementación es cara, entonces nos quedamos con lo más esencial, que es la ternera y el novillo de cabeza. Eso también lo hacemos, o sea que en función, yo creo como está viniendo este año, vamos a tener que tomar pronto una decisión de decir, bueno, van a quedar únicamente en el campo las categorías que vamos a poder darle de comer y los otros se van a tener que ir, lamentablemente, ¿no es cierto? En hembra tenés que hablar de 600 gramos para que lleguen a los 15 meses, y en macho con 400 gramos estaría bien, después haría el compensatorio en el campo, para resumir, diría. Perfecto. Y la última pregunta dice, estos novillos cuando entran al natural de Cañada, para su terminación, ¿qué peso tienen? Estos novillos, nosotros cuando los largamos a la cañada en septiembre, el peso de los novillos cabeza está alrededor de los 270 kilos. Incluso hemos vendido mucho para 481 en febrero, marzo, con 310 kilos de promedio, porque eran novillitos que estaban todos dientes de leche. Vendíamos para las 481. Bien, muchísimas gracias a la familia, gracias Aníbal, gracias Aldo. Por supuesto que quedaron muchas preguntas sin contestar que, reitero, serán contestadas vía correo electrónico una vez que finalice esta primera jornada del año del IPCBA. Ahora continuamos con la última disertación de esta mañana.